Bueno, está con nosotros el ingeniero Luis Verdesoto, Rafael Campos, Omar Jaén, Steven Macías y quien habla Jimmy Jairala. Duro trabajo que le espera al CNE en estas próximas elecciones. El ingeniero Verdesoto junto con el ingeniero Pita han sido muy cuestionadores respecto del trabajo de este organismo, forman parte de una minoría. Y el tema que nos trae hoy a la entrevista, este y otros, es el que tiene relación con esa especie de confusión que se ha creado con la manera o con la forma o con el procedimiento para inscripción de candidaturas cuando llegue el momento. Si bien ya nos han aclarado que no ha habido reforma en la Asamblea, no hizo reformas al Código de la Democracia en ese artículo del 100, creo que es. Bueno, pero está el que sabe está aquí, pues, el ingeniero Verdesoto. ¿Cómo es esto de la inscripción, ingeniero Verdesoto? Buen día. Mira, sobre esto permíteme trabajar el tema de modo impersonal, no personal, porque obviamente somos jueces electorales y no puedo emitir un criterio sobre un caso particular. Ciertamente no se ha modificado una norma, pero el tema de la inscripción no solamente hace relación a esa norma, sino a muchas más. Muy bien. Hay una gama de reglamentos y una gama de normas que hacen relación a la inscripción, por lo cual yo creo que hay una alarma innecesaria sobre lo ocurrido en este primer momento, y lo que hay que hacer es trabajar el conjunto de normas. En este momento yo creo que lo de ayer fue básicamente una cortina de humo frente a otros temas. A otros temas más importantes. Yo creo que más bien aquello tenía esa función, por eso se lo soltó. Y claro, si ves las cortinas de humo, lo que hacen es dañar, lastimar la visibilidad, y lo que pasó ayer es de que esa visibilidad efectivamente lastimó demasiados ojos en el camino, entonces obligó a que tenga que intervenir el Parlamento, tenga que hacer rectificaciones y más. Fue un mal cálculo de quien quiso oscurecer un proceso más bien que se está dando desde la sociedad civil, tanto en Quito como en Guayaquil, que es el de tener una mediación sobre el conjunto de problemas del Consejo Nacional Electoral. El tema de la inscripción es un tema que hay que tratarlo con mucha cautela, en el cual hay que tener muchos temas, tienen que ver con democracia interna, tienen que ver con residencia y cumplimiento de requisitos, tienen que ver con procedimientos varios respecto a las inscripciones, tienen que ver fundamentalmente con el calendario electoral. Ya. Entonces, lo de ayer fue un globo de ensayo. Sin embargo, ingeniero, sí nos gustaría alguna otra precisión. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos que residen en el exterior, en Rusia, en la China, a pesar del coronavirus, en Europa y tienen derecho a ser candidatos pues a la asamblea representando a nuestros coterráneos fuera del país? La pregunta es, ¿tienen que venir al Ecuador a inscribirse o pueden hacerlo en presencia de un delegado del CNE o vía streaming? No sé, eso usted es el que nos va a explicar, en los consulados, por ejemplo. Es decir, la norma es precisa en que pueden ser candidatos quienes vivan en el exterior durante el lapso que está planteado, ¿no es verdad? Eso te permite, te habilita la candidatura en ese nivel, ¿no es verdad? La primera pregunta es ¿cuándo vive uno en el exterior? Es decir, cuando tiene plena residencia en el exterior sin perder sus calidades plenas de ecuatoriano en pleno ejercicio el ejercicio también está ligado a la posibilidad de tener asuntos jurídicos pendientes, y estos asuntos jurídicos tienen que estar ejecutoriados en su sentencia final. Correcto. Es el otro elemento, ¿no es cierto? Tienen que estar ligados a procesos de democracia interna. Obviamente los procesos de democracia interna para quienes viven en el país y el conjunto de un partido político son diferentes a los procesos de democracia interna que se darán desde el exterior, ¿no es verdad? Tienen que ver con otro conjunto de posibles elementos de descripción de candidatura, ¿no es verdad? ¿Para qué puede ser candidato uno dependiendo de dónde está residiendo? Es decir, cuando la residencia hace relación al conjunto de la nación, cuando hace relación a una presidencia y la vicepresidencia a la característica de un binomio. No es lo mismo ser candidato a alcalde solo que participar de un binomio. Es decir, los hechos son muchos. Lo de ayer fue una cortina de humo nada más. Ya. Bueno, en todo caso, dentro de lo que usted expresa, pues, siendo territorio ecuatoriano, pueden inscribirse en un consulado.
Bueno, normalmente en teoría, así ha sido siempre, ¿no? Normalmente la representación administrativa del país está en manos de los cónsules y en función electoral los cónsules tienen un rol a cumplir. Eso sería, vamos, al margen de los hechos concretos. El tema no pasa porque dónde me inscribo, sino dónde ejerzo la campaña. Claro, correcto. Y cómo la ejerzo. Ingeniero, ahora, ¿qué es lo que según usted se ha querido tapar? Yo creo que ayer hubo un proceso muy interesante en Quito y Guayaquil, que es el tema de pedido de una mediación para solventar los temas básicos del Consejo Nacional Electoral. Yo había mencionado en los días anteriores que creo que la situación de crisis del Consejo Nacional Electoral es de tal magnitud que está caminando hacia un suicidio institucional. Está caminando hacia es una institución que ya es fallida este rato, no puede cumplir sus funciones, no puede cumplir su cometido, no responde al pacto que la auspició y al pacto me refiero al pacto social que la sostiene. Entonces es una institución que camina al suicidio, una institución que malversa y malgasta la confianza de la ciudadanía, donde el principal y único activo que tiene que tener es confianza. No hay otras instituciones que tengan tanta necesidad de la confianza y sean tan sensibles a la confianza como el Consejo Nacional Electoral. Por ello es que no es posible que este rato aproximadamente el 90% de ecuatorianos no confíen de eso. Es inadmisible. O sea, si 9 de cada 10 ecuatorianos no confían donde van a poner su voto, lo que estamos haciendo es generando autoridades absolutamente ilegítimas. Claro. Elegiremos a lo que no confiamos. Pero usted cree que yo soy comunicador, soy periodista colegiado, por si acaso. Yo lo sé. Sí, yo tengo tanta edad como tú. O más. Ingeniero, pero ¿usted cree que los periodistas estamos llamados a ser los mediadores o deberían ser otras instancias? Sobre todo un sector de periodistas. ¿O debería haber otras instancias? ¿O debería abrirse, qué sé yo, pues, un gran debate para que pueda haber otras opiniones y gente que ayude a encontrar salidas? Porque coincido con usted en una cosa. Está en un callejón sin salida el CNE. No hay ninguna duda. Cuando usted ve números, por más que se diga que los sondeos a veces no son tan fieles, que casi 9 de cada 10 ecuatorianos no confía en quien va a manejar el proceso electoral, ¿qué proceso vamos a tener? Absolutamente. Mira, yo creo que lo fundamental acá es de que surgió ya una iniciativa de la sociedad civil, que surjan otras también, que se acoplen, que puedan ir hacia adelante. Yo creo que eso es lo básico. ¿Qué es lo que te hace un proceso de mediación, un proceso? Cuando tú tienes un colectivo en el cual hay una relación o muchas relaciones tóxicas, hay que eliminar esas relaciones tóxicas, hay que reemplazarlas, hay que cortar la transmisión de toxicidad entre un lado y el otro, y eso es lo que tiene que hacer este o cualquier proceso de mediación. Tiene que primero crear condiciones y climas de acuerdo, seguir soltando cortinas de humo, o insultos o intentar entorpecer el diálogo, obviamente no crea el clima necesario para, por ejemplo, hay que suspender de algún modo la comparecencia no técnica en los medios de comunicación, para poder hablar. Claro. Para poder hablar, o sea, uno habla de mejor modo cuando existen menos factores ríspidos entre las partes. Tiene que haber claramente normas para poder hablar. No se trata de sentarse a una mesa y hacer de esto un intercambio sin ritmos. En todo esto que hay tiempos por los cuales se habla y luego hay agendas en las que es muy importante tener agendas transparentes y no agendas ocultas. Es decir, la agenda transparente significa que tú tienes temas urgentes, temas fáciles, temas difíciles, temas prioritarios, temas de mediano plazo, y los vas construyendo con una gradación para resolverlo. Pero, entre las cosas que tiene pendientes el CNE está una que recuerdo bien que fue resuelta incluso por la Asamblea en el mes de enero a finales cuando se aprobó el Código de la Democracia. Como yo sí leí esa información, ahí dice que le daban al CNE, si no me equivoco, eran 90 días para una auditoría forense informática, pero todavía no se ha hecho. Muchas cosas no se han hecho, muchas cosas. ¿Y por qué cree usted que no se quiere hacer una auditoría forense informática cuando es tan importante? Están más preocupados, no digo usted, en cambiar los equipos para sepultar las pruebas. Estoy especulando y lo admito. Pero, ¿cómo es eso? Si lo más urgente es ver qué hay ahí adentro. Hay muchas especulaciones que tienen fundamento en la realidad. Yo creo que eso está claro, con esto estoy diciendo mucho. Yo creo que lo que ocurre es
no solamente esta, sino que hay alrededor de 10 mandatos precisos de la Asamblea que tienen que cumplirse en plazos no no se están cumpliendo. Y esto tiene lugar a que hay que tener un conjunto de reglamentos que tienen que ser aprobados por el Pleno Electoral, tienen que ser trabajados por nosotros, y ese es el uno. Y un paso, un pequeño paréntesis, un poquito grande paréntesis, es lo que ocurrió respecto a la decisión que ha tomado el Consejo Electoral de nulitar la entrega de los dineros a los diversos partidos. Aparte de nulitar la sentencia diciendo, señores, están utilizando criterios diversos, está aplicando inadecuadamente la ley y tiene que volverse atrás. Eso resolvió el Tribunal Constitucional. El contencioso. El contencioso electoral, perfecto. Y esto implica a 8 partidos y movimientos políticos, ¿no es verdad? Y les dice, señores, ustedes lo han hecho mal. Menos mal que Piti y yo no votamos sobre eso. O sea, una vez más. Están diciendo háganlo de nuevo, pero háganlo bien. Quienes tienen que hacerlo bien, que son la mayoría, pues nosotros dijimos que había que hacerlo, nos dijeron que no, entonces ni modo. Ahí la cuestión era que no se estaba dando fondo a partidos que sí debían recibirlo, ¿verdad? Exactamente, está mal aplicado, mal leída la ley. Y lo que había pasado antes de que se ha aplicado discrecionalmente a veces de este modo y a veces de este otro modo, y claro, eso puede ocurrir en la cartera de tu casa, ¿no es verdad? Pero no con los dineros públicos. No hay dos formas de distribución diferentes al mismo tiempo ciertas en el mundo público. O sea, no están todos los que son ni son todos los que están ahí. Y claro, y sobre todo está mal distribuido, ¿no es verdad? Pero fundamentalmente lo importante es de que el contencioso en la tercer connumeral de la sentencia dice, señores, miren, ustedes no están haciendo bien sus sentencias. ¿Por qué? Porque no están razonando sus sentencias, no están, menos mal Piti y yo siempre fundamentamos nuestra intervención pública, y lo que les dice, señores, ustedes lo que están haciendo es simplemente reunirse por detrás, terminan de tomar una decisión, salen y votan a partir de un informe que les hace el asesor jurídico, que les hace el asesor político, claro. y eso no es para que ustedes fueran contratados como funcionarios públicos. Lógico. Ustedes tienen que razonar lo que dice. Lo que le dice el asesor es para que usted se siente y razone sobre eso. Entonces, obviamente, pero lo fundamental que dice el contencioso dice, pero cuidado, si no cambian de proceder, las sentencias serán igualmente nulas, todas las posteriores. Y deja insinuado que puede haber pasado con las pasadas. Claro. Ahora, ingeniero, ¿quién está entonces atrás de esta mayoría que no ha hecho posible que todas las disposiciones, incluso de la Asamblea, se puedan ejecutar, que todos los cambios necesarios se plasmen ya en la realidad? ¿Quién está atrás o qué fuerzas extrañas, digo por decir algo, qué fuerzas están atrás de este comportamiento de la mayoría? A ver, yo creo que existen, bueno, por un lado claramente hay vínculos de los jueces y vínculos de los miembros, de los consejeros, pero más que vincular, yo creo que hay que vincularlo, permíteme, en este intento de crear un clima de concertación es importante generar menos elementos ríspidos, ¿no es cierto? Lo que aquí se ha dado como procedimiento es un intercambio de favores y beneficios. Y en el intercambio de favores y beneficios convergen posiciones e ideas distintas, para decir, no importa de qué origen ideológico tengan, pero convergen ideas distintas porque el intercambio de beneficios es el que fluye ahí, ¿no es verdad? Y claro, tú tienes una institución mal diseñada que dejó de tener 7 integrantes y pasó a tener los 5, economía que termina siendo economía costosa, porque 5 significa 3 en mayoría y 2 en minoría, y que hay uno que decide todo. Y que se ubica en el medio generalmente cobra más alto. Digo, claro, en sentido político, en sentido político, general, ¿no es verdad? Claro. Entonces, obviamente en ese intercambio de beneficios se produce cualquier cosa, cualquier convergencia, cualquier coincidencia de acciones y ideas. Y a veces, claro, hay unos que creen que la forma es controlar las instituciones. Yo creo que a estas alturas de la vida y de la modernidad ya no se puede ni se debe controlar las instituciones. Las instituciones son lugares donde convergen fuerzas y correlaciones de fuerzas, y sobre todo converge la opinión pública. Una consulta. A ver, primero que nada, una reflexión. Usted habla de un 85% de desaprobación por parte del CNE que no genera confianza, pero tenemos un gobierno que tiene 94% de desaprobación, que casi 9 de 10 no le cree al presidente, pero aún así todas las mañanas nos levantamos y seguimos con el gobierno. Ahora, la pregunta que yo voy es, cuando usted dice que el CNE está camino hacia el suicidio institucional, le pido la mayor franqueza posible. ¿Cuál es su temor con respecto a las elecciones del 2021? ¿Que se va
a meter la mano en el sistema informático, se van a contar más los votos, se va a favorecer algún partido político. Lo más franco que le pueda ser posible, ingeniero. ¿Cuál es su mayor temor? Mi mayor temor, primero, es que se repitan las prácticas que se dieron en la anterior, y soy muy frontal en lo que digo, se repitan las prácticas de la anterior elección presidencial, que son, básicamente, que ustedes conocen, hubo una intromisión en el sistema informático a través de llamados usuarios supervisados que no dejaron huella informática y sin embargo entraron, están los momentos en que se lo hizo, desde dónde se lo hizo, etcétera. Mi temor es de que se sigan haciendo prácticas de recuento de votos en las mesas de modo irregular y que terminen decidiendo lo que el pueblo no decidió. Mi temor es que tengamos otra vez prácticas como tener en la misma elección diferentes números de electores diametralmente distintos. Claro. Eso es porque efectivamente ahí hay una forma de generar un dolo contra la decisión de la población de modo probabilístico. Si yo te quito 60 votos entre la elección de alcalde y de prefecto, algo estoy haciendo con el que está ganando en esa mesa. Pero claro. Es evidente, ¿no es cierto? Mi temor es de que tengamos otra vez autoridades de los tribunales electorales locales, me refiero de la Junta Provincial Electoral, nombradas a dedo y no lo que dice la ley, que obedezcan a partidos o intereses políticos, y probablemente, claro, ¿no? Claro, lo más importante es la ley dice que tiene que ser fruto de un concurso y no se hizo concurso y ahora hay que obligar a que haya un concurso, tiene que haber un concurso, volver a tener probos en los territorios que puedan permanecer y que no tengan un teléfono celular permanentemente conectado con el que los recomendó, sino que han ganado su puesto allí. Mire, voy a ponerlo en términos pequeños, ¿no es cierto? Son 6, 7, 8 meses en que gana un sueldo razonablemente alto, que cumple una función cívica importante. Un juez electoral en provincia gana $3,000, está bien, muy bien, pero tiene que ser un juez probo. Y si puede hacerlo 6, 7 meses y alguien, un buen juez profesional puede dedicarse a eso. Usted dice juez, se refiere a los jefes de la... no los jefes de la delegación, sino a los miembros de la Junta Provincial Electoral, los miembros de la Junta que Provincial. son finalmente quienes eligen, quienes trabajan en esto. Mi temor mayor es de que se repita la ineficiencia en todo el proceso y que puede llevar a... Mi temor mayor es de que tengamos un sistema informático que finalmente no resuelva los temas básicos que son la transmisión a la ciudadanía de los resultados. Claro. Con un tema de confianza no solamente contar votos, hay que saber transmitirlos. Claro. Y si tú no transmites bien, y si dices que cuenta bien, yo creo que se contaron bien en el caso acá, pero se transmitieron mal. Entonces obviamente hay que evitarlo. La percepción es igual. Oiga, consejero, es sin duda que 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en el CNE. Es claro que no es porque los consejeros sean feos. Gracias. Es básicamente porque asumen que hay injerencias externas, manipulación de datos, en fin. La gente en las calles habla de otra manera, habla de fraude y esas cosas. Y es natural que todos querramos que se recupere la confianza, la ética, la transparencia y el profesionalismo en este organismo. Sin embargo, al final del día no se trata de una lucha política por el control del CNE, porque daría la impresión de que el gran temor de muchos actores políticos es quién cuenta los votos al final. Claro, quien cuenta los votos es la confluencia de todos sus factores. Quien cuenta los votos es la Junta Provincial Electoral. Es la que finalmente cuenta los votos provincia a provincia. Al nacional va solamente los diputados nacionales y la presidencial. Provincia a provincia ahí se cuentan los legisladores y es ahí donde la pequeña cantidad de votos, la pequeña irregularidad puede pesar mucho más. El gran dolo nacional es difícil porque ya hay una suficiencia técnica bastante grande. Entonces es allí donde hay temas. Ahora, mira, quien cuenta los votos otra vez tiene otra característica. Y la otra característica es que en las delegaciones provinciales no pueden haber sujetos dependientes, tienen que haber sujetos probos. Y aquí lo que más interesa es el carácter moral de los delegados, ¿verdad? Su capacidad técnica, pero fundamentalmente el carácter moral de los delegados, para que haga una organización técnicamente eficiente. Y yo estoy de acuerdo que muchos de ellos... Yo superviso 4 provincias a las cuales no tengo ningún problema significa que las veo muy a menudo, pero no intervengo nunca en ellas. Son Azuay,
una buena provincia. Después de un incidente que hubo en el cual hubo interés de presionar ahí, lo que se hizo fue que se consulte a todos, nunca más se metió nadie sobre eso. Loja, Zamora, incluso una provincia tan difícil como Esmeraldas supo solucionar problemas. Cuando confía en la gente. No hay que, para que un colectivo funcione, a veces tú no tienes que presionarlo todos los días y poner un policía a cada actividad que haces. Tienes que confiar en ese colectivo, producir una sinergia adecuada y mirarlo, ¿sí? Mirarlo muy cercanamente en lo que está haciendo. Y ver y actuar solamente cuando es preciso. Esa es una buena administración de conflictos. El resto es de ponerle encima un policía y llamar al teléfono a todo el mundo y decirle decida de este modo y vote a tal otro. Eso carece de sentido. Ingeniero, ¿usted cree entonces que si no se llega pues a alguna situación de, no le llamemos reconciliación porque no es que se han casado y se están divorciando, ni mucho menos, pero bueno, si no se llega a coincidir en algunos temas en beneficio de la pureza del proceso, no tenemos buenas razones para confiar en la transparencia de ese proceso? Yo soy un viejo hombre que tiene que ver con un pasado, con mis libros, con mis actividades, con mi trayectoria política, y yo no me voy a comprometer con no solamente un fracaso, sino con un fracaso teñido de inmoralidad. Entonces, no solo un fracaso administrativo, sino en ese caso yo he planteado que nosotros todos debemos retirarnos. Irse todos. Porque, y el único que ha aceptado es usted mismo. No, el ingeniero Pita. También dijo. El ingeniero Pita, yo he visto en la prensa que se ha solidarizado con ese planteamiento. Pero los otros tres no. Pero la condición es que nos vayamos los tres, porque si no, nos vamos dos. Lógico, claro que sí. No es verdad, no. ¿Quién sería el tercero? No digo, que se vayan tres. No digo que nos vamos dos y se quedan los otros tres. Pero lógico. No tiene sentido, ¿no es cierto? Y que los otros tres digan, ya se fueron estos dos. Al fin. Finalmente. Al fin, no. Ingeniero Verde Soto, yo tengo una pregunta. ¿Qué se va a hacer en los recintos electorales? ¿No? Estos lugares en donde en las últimas elecciones al menos se observaba que cuando se denunciaba una irregularidad, por ejemplo, uno de los delegados de cualquiera de las mesas, de las juntas receptoras del voto, ¿no? Denunciaba que estaba algo pasando en esa mesa y hasta lo sacaban del lugar donde estaba porque había reclamos de parte dicen, no, ¿dónde está? No, se va nomás. Imponían a otra persona en lugar de ella y reclamaban. Ese tipo de situaciones se vivieron en muchas juntas receptoras del voto, y eso de ahí como que sí enturbian el proceso, porque entonces nadie puede reclamar, y las personas que estaban allí como representantes del Consejo Nacional Electoral avalaban precisamente con el personal militar que estaba allí y retiraban a las personas que estaban en las mesas justamente cuando ellos detectaban alguna irregularidad. A los delegados. Sí. A los delegados. Ellos denunciaban al delegado, el delegado, ¿qué es lo que hacía? Usted está entorpeciendo el proceso, se fue. Ahí tienes tú dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Y agradezco la precisión que hace Jamie. Yo diría que en general, mirando en mediano plazo, ¿no es cierto? En Ecuador pegamos un salto muy importante cuando tenemos que buena parte de los miembros de la Junta Receptora del Voto está formada por estudiantes universitarios sacados de modo aleatorio de todas las universidades. ¿Qué te encuentras? Yo lo he dicho, esto personalmente lo he constatado. Te encuentras tú chicos que vienen de diferentes profesiones, con edades parecidas pero también distintas, con clases sociales de las cuales provienen distintas, con orígenes profesionales distintos, que de pronto se sientan a una mesa como esta e interactúan entre ellos. Y tú ves durante 3 o 4 horas que les cuesta comenzar a interactuar y se controlan mutuamente, y se controlan bien. Yo eso lo veo bien. Y generalmente cuando falta uno pone un profesor o cuando... Esto lo veo bien, realmente lo veo bien y ha funcionado bien, y hay ciudades intermedias y ciudades grandes como aquí en Quito y Guayaquil tienen buena cobertura universitaria, pero ciudades intermedias como Ambato, por decirle, tienen un número significativo, llegan como al 80% de estudiantes universitarios, lo cual me parece bien. Evidentemente hay problemas a veces con los delegados políticos. Los delegados políticos tienen dos formas: o tienen una actitud cooperativa o una actitud de disturbio. Hostil, ¿no es cierto? Y esa actitud hostil, ahí
tiene un límite, una franja, ¿no es cierto?, de tolerancia democrática y una franja en la cual pasas al desarme de la institución y de la mesa. En ese punto, lo que tiene que haber es mejor capacitación del delegado del Consejo Nacional Electoral. Y es lo que hay que hacer ahora, tener delegados. Yo sostengo, pero por eso ejemplo... no responden a un partido político. No, los de los delegados, ese es un tema muy central. Cuando viene un proceso electoral hay una cantidad muy grande de contrataciones. Y esas contrataciones a veces las hacen por paquetes y le entregan a alguien el paquete. Ve tú a saber a quién es del paquete que correspondió. Yo creo que eso no puede ser así. Por ejemplo, yo pienso que la capacitación electoral tiene que hacerla ahora por la vía informática y tomarles examen a la gente que va a ser, que va a estar en una mesa. En Ecuador hay 10 millones de Facebook. No es poco, y ahí vemos 10 millones de votantes efectivos, no digo que seamos los mismos, pero parecidos, ¿no es cierto? Y tenemos posibilidad de tener permanentemente colgadas en el Facebook y en las páginas web cursos de capacitación, y tú a todos quienes asisten a una mesa pueden y deben aprobar ese curso con el Instituto de la Democracia. Para eso es el Instituto de la Democracia. Claro. Entonces yo creo que por ahí se puede intentar, nunca va a haber una elección perfecta, pero tratemos de hacerlo bien. Ecuador tiene un defecto que nosotros conocemos en la sociología electoral. Los ecuatorianos somos muy intolerantes entre clase política, y eso se ha mostrado. Y esa intolerancia se expresa, primero, en que tenemos unas normas tan grandes como un Código de la Democracia de 500 artículos. Y el otro elemento es ¿no es cierto? A veces no llegamos a acuerdos y llegamos más a conflictos con más facilidad. Es eso. Y en un pequeño resumen, que por supuesto no pretendo decir que es lo central, no está en este momento el proceso electoral futuro en una condición de que, digamos, podemos confiar, porque hay muchas cosas por hacer que están pendientes, ¿no? Y se ha propuesto pues una mediación, pero aparte de eso también el ingeniero Verde Soto ha planteado la necesidad de que se retiren, que den un paso al costado los vocales para que ingresen otros ciudadanos, pasando por todos los filtros que sean necesarios, a hacer esas veces, porque así como está, el Consejo, en eso sí tengo que decir que coincidimos, es inviable. No se puede seguir así. Gracias, hubiéramos querido seguir, pero el tiempo es tremendo en radio y televisión.